El pasado lunes 28 de junio de 2021 se cumplieron 107 años del comienzo del fin del Imperio Austrohúngaro. El pasado lunes 28 de junio de 2021 se cumplieron 100 años y 2 semanas del nacimiento del último emperador austrohúngaro, Luis García Berlanga. Puede resultar paradójico, pues para cuando el pequeño Luis vino al mundo, el 12 de junio de 1921, en algún lugar de la provincia de Valencia, a varios miles de kilómetros de Viena y aún más alejado si cabe de la parte oriental del imperio, Austria-Hungría ya había pasado a mejor vida. Sin embargo, casi un siglo después de la definitiva disolución del imperio, Berlanga sería coronado como emperador austrohúngaro. Puede que no del mismo imperio austrohúngaro de Francisco José I, que a la postre resultó ser prácticamente el único emperador de Austria-Hungría. Y es que, para que nos hagamos una idea, la vida del imperio austrohúngaro fue más breve que la del propio Berlanga, apenas 52 años de mísera existencia que, no obstante, dieron para mucho. Suicidios, muertes en extrañas circunstancias y más de un magnicidio, como el de la emperatriz Sisi, a manos, como no, de un anarquista italiano. Había sobrepoblación de esta especie por aquellos tiempos. Aquí vemos a Luigi Lucchini sonreír alegremente tras ser detenido por los gendarmes suizos. Lo dicho, ríete tú del último siglo de los Borbones, que el 19 de la Casa Habsburgo-Lorena también tiene tela. El de Luis García Berlanga tampoco era el imperio austrohúngaro que tanto aborrecía a un joven tísico de nombre Gabrilo y apellido Príncipe, el cual propició la desaparición prematura de los reinos y territorios representados en el Consejo Imperial y los territorios de la Santa Corona Húngara de San Esteban. Normal que con este nombre se conozca solo como Austria-Hungría. Comentábamos que hace unas semanas se cumplían 107 años de los disparos a bocajarro que acabaron con las vidas del heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando, y la de su mujer, la condesa Sofía Chotek, cuando desfilaban por las calles de Sarajevo. Gabrilo pensó que para lo que le quedaba en el convento se cagaba dentro, así que cometió el doble magnicidio y con él se llevó también la vida de decenas de millones de personas, ya que este hecho está considerado el desencadenante de la Gran Guerra, posteriormente conocida como la Primera Guerra Mundial. Aunque, siendo sinceros, si no hubiese sido el bueno de Príncipe, algún que otro acontecimiento hubiese hecho rebosar el vaso de las tensiones existentes entre las diferentes potencias de Europa. Además, al pobre bosnio nacionalista no le quedaba tampoco en el convento, y es que se tuvo que chupar 4 años de insufribles torturas, y todo porque le quedaban apenas 20 días para cumplir los 20 años, cifra que estaba considerada la mayoría de edad en Austria-Hungría por aquel entonces. Desde luego que Gabrilo hubiese preferido la horca. No obstante, dejando ya la historia contemporánea de Europa más de lado, el imperio austrohúngaro de Berlanga, al igual que el original, era un territorio marcado por contrastes, por luces y sombras. ¡Hombre, que no veo nada! Por esplendor y decadencia, aunque sobre todo por esplendor. Siguiendo la división clásica de Austria-Hungría entre la Cisletania y la Transleitania, donde Austria y los territorios del norte y el oeste formaban la Cisletania, o sea, la parte más próspera del imperio, la cual contaba con la joya de la corona, la espléndida Viena de Gustav Klimt y de Franz Schubert, de los Strauss y de Stefan Zweig, de Fritz Lang y de Billy Wilder, pero también con la Praga de Mahler, de Kafka o de Rainer Maria Rilke. La Cisletania de la filmografía de Berlanga correspondería a sus primeras películas, Bienvenido Mr. Marshall, Calabush, Plácido o El Verdugo, entre otras películas. Son estas las más alabadas por la crítica con el paso del tiempo. En este vídeo no nos detendremos demasiado en estos títulos, sino en esa falsa decadencia y en el falso fin de su imperio austrohúngaro valenciano, de Planchabel y Calabuch. Aquí lo dice. la Translietania de su obra cinematográfica, la parte húngara y meridional del imperio, se establece con la llegada del color. La capital del imperio berlanguiano parece desplazarse de la exultante Viena a territorios más inhóspitos,
donde las sorpresas, el despiporre y las orgías no son infrecuentes. Oh, no. Questo non se guarda, ragazzo. Se ha ido tu novio, ¿no? Pues toma, Natalio. Como en el castillo de un Drácula anciano y verde, allá por Transilvania, que para colmo también era territorio austrohúngaro en su momento. Un humor negro más sutil y depurado, que debía sortear los obstáculos de la censura. A mí, tú lo sabes mejor que nadie, me hace mucha falta hacer cosas buenas. Anda, sécate y vámonos. Da paso a una guasa de libido desenfrenada. Vivan los novios, de 1970, puede que sea la principal película de transición. Se trata además de su primer largometraje en color, el cual Berlanga aborrecía, pero que se vio obligado a adoptar, y que permite escenas de una extrañeza potencia visual, quizás incluso involuntariamente. En Vivan los novios, el erotismo, latente hasta entonces, se convierte de una vez y para siempre en ingrediente principal de su cine. Poco antes de Vivan los novios, grababa en Argentina una película conocida por el título de La Boutique, aunque originariamente llamada Las Pirañas, la primera de la llamada Trilogía de la Mujer, donde se plasma de forma más evidente esa misoginia del cineasta valenciano que él mismo describía de la siguiente manera. Soy misógino en cuanto a considerar a la mujer como un ser superior, y desde el momento que es un ser superior, pues tiene todas las limitaciones y todos los odios que pueden suscitar los seres superiores, los tiranos. Los queremos derribar, queremos ir contra ellos, pero al mismo tiempo pues nos atraen. Hay una atracción hacia ese abismo, hacia esa fascinación. Ese es mi caso con la mujer. En La Boutique, el desenfreno sexual es más comedido y menos protagonista que en sus siguientes películas, aunque es, sin duda, su película más misógina en la concepción recién descrita. No obstante, en La Boutique desaparece casi por completo esa parálisis sexual de la que, según el guionista habitual de Berlanga, Rafael Azcona, adolecían los personajes de Berlanga en sus primeras películas. Y cuyo caso paradigmático es precisamente el Leonardo de Vivan los novios, un burgalés católico y reprimido sexualmente que no para de perseguir con un descaro inquietante a suecas, alemanas, irlandesas y toda mujer con la que se cruza por las calles de Sitges. ¿Y usted es el que se quiere casar? A pesar de que si está precisamente en el pueblo costero catalán es para casarse con una menos vistosa Loli, interpretada por Lali Soldevila. No me toques, no me toques. Sí, te toco y te beso porque te quiero. La trilogía termina con Tamaño natural, una película extraña en la filmografía de Berlanga. En primer lugar porque es una de sus pocas películas que no tiene ese carácter coral, ese trajín bullicioso de multitud de personajes desfilando en imposibles planos secuencias. Pero sobre todo porque recuerda casi más al cine de Buñuel. No en balde, el argumento y los diálogos de la película son de Jean-Claude Carrière, guionista habitual del Otro Luis, y el actor protagonista es otra cara frecuente en el cine del director aragonés, Michel Piccoli. Recuerda a Buñuel por la ausencia de elementos cómicos, por la amargura empedernida y por la extrema psicología de su protagonista. No obstante, Luis Buñuel llegó a afirmar que detestaba la película principalmente por su marcado tono misógino. Te avergüenzas porque eres una puta. Eso es lo que eres. Paradójicamente, la misoginia de Berlanga sí que deviene aquí en machismo, donde la mujer ideal para un hombre, además de la propia madre... ¿Y esto? Nada. Un flotador, mamá. ¿Y duermes con un flotador? Es aquella sumisa, que no protesta, que se presta a todo, que no habla, y si me apuras, ni siquiera respira. Véase, una muñeca hinchable. Aunque más bien no es sino la misma misoginia de la que hablábamos antes. El hombre teme a la mujer tal y como es, y por tanto proyecta su imagen de mujer óptima en un ser que le da completa libertad. Una mujer hinchable.
creo que Buñuel erra al considerar misógina Tamaño Natural, donde más bien se plasma la puerilidad de los hombres adultos que desean verse libres de toda ordenanza. Es como si consideráramos su película Él un alegato de la violencia machista en lugar de lo que realmente es, una corrosiva condena al dominio y el control masculino. Ahora mismo voy a terminar con esta situación indigna. No obstante, la erotomanía en estado puro de Tamaño Natural ya no desaparecerá en futuras películas. En todo caso, irá en aumento. De hecho, con la trilogía nacional comienza ya la jauja perpetua. El dramatismo de Tamaño Natural y la tragicomedia de sus primeras películas dan paso a la comedia perpetua, desbaratada, socarrona y para muchos, chabacana, en el mal sentido de la palabra, puesto que chabacana es... Oiga, ¿y no estás en Palma uno fuerte? Venga ya, que es usted unos sesos. pero también desternillante. Para otros, entre los que me incluyo, estas películas son brillantes a su manera, endiabladamente divertidas. Mi colección. Mari Carmen, 15 años, 3 veces. Aurora, 23 años, 12 veces. ¿Pero de qué es la colección? Pero si son pelos de coño. La escopeta nacional y patrimonio nacional poseen sin duda algunas de las escenas más graciosas del cine español, con el permiso, claro, de Operación Camarón. Además que no se te sale como le pasa a todo el mundo, ¿cómo haces? ¿Te has dado cuenta? ¡Qué bárbaro! Hay que usar ¡Qué la cabeza. animal! Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Poco después, Berlanga aprovechará incluso para resucitar una vieja anécdota de la Guerra Civil Española en La Vaquilla, una de sus películas más taquilleras y recordadas. Pero si se ha cagado. Para frivolizar sobre la rivalidad entre esos dos bandos en los que se vio sumida España durante décadas, si es que no continúa a día de hoy. Pero ¿qué es la vida, mi teniente? Aquí en pelota, ni enemigos ni nada. Quizás el culmen del disloque, que diría el marqués de Leguineche. Me entierran con sudario, señor marqués. Pero esto es el disloque. Mira, vámonos, antes de que me vuelva loco. Es su último largometraje, París-Tumbuctú, donde Berlanga recupera el Piccoli de Tamaño Natural en un personaje que mantiene bastantes paralelismos con el de su último drama. Y donde hay de todo: artistas homosexuales, cirujanos deprimidos, ciclistas anarquistas, e incluso aparece Luis Ciges interpretando a Federico Bahamontes en uno de sus últimos papeles. Y por supuesto, también hay varias arpías, constriñe hombres. Al final de la película, en un alarde de valentía post-censura, Berlanga hace explotar la iglesia de Peñíscola, un acto en el que muchos vieron el derrumbamiento de su imperio austrohúngaro. Sin embargo, aún participaría en un par de proyectos televisivos y un cortometraje, El sueño de la maestra. Este sí bastante prescindible por chabacano en el mal sentido de la palabra y macabro, pero donde no obstante se menciona por vez última la palabra talismán. Del imperio austrohúngaro, los americanos han venido y se han quedado. Aunque ahora que me fijo, aún no hemos dicho por qué Berlanga metía la palabra austrohúngaro en todas sus películas. Existen varias teorías al respecto. La primera es que durante su infancia, los padres del cineasta eran amigos de un arquitecto llamado Javier Goerlich, hijo del último cónsul del Imperio Austrohúngaro. Cuando contaba con 10 años de edad, Berlanga sintió curiosidad por ese altisonante apellido, y cuando alguno de sus progenitores se lo explicó, le debió llamar la atención la palabrita de Marras, motivo por el cual decidió incluirlo, al parecer sin demasiada intención, en sus dos primeros largometrajes que dirigió en solitario. Bienvenido, Mr. Marshall. Lo mismo que ese mapa de Europa dulce y optimista, donde todavía existe el imperio austrohúngaro. Y Novio a la vista, aquí de una forma bastante insistente. Ya que Europa Central. Algo sobre la Europa Central, concretamente todo lo que usted sepa del Imperio Austrohúngaro. ¿El Imperio Austrohúngaro? Segunda pregunta de la lección Europa Central. El Imperio Austrohúngaro se divide en Imperio Austríaco y en Imperio Húngaro. El Imperio Austrohúngaro está situado en la Europa Central, a Viena.
que es la capital del inmenso imperio austrohúngaro, situado en la Europa central. Sea como fuere, por superstición dicen algunos, por pitorreo dicen otros, a partir de aquí ya mete el austrohúngaro en todos sus proyectos. De hecho, en algunos casos, como su participación en Las Cuatro Verdades, con el episodio La muerte y el leñador, lo hace de una forma un poco brusca, y es que se cuenta que Berlanga había olvidado meter la palabra en el guión y a última hora decidió incluirla con este resultado. ¡So austrohúngaro! ¿Qué pasa, amigo? Se me ha caído el organillo. Francisco Franco dijo en una ocasión de Luis García Berlanga que no era un comunista, sino algo peor, era un mal español. Ahí el caudillo se equivocaba, puesto que el director, aunque nacido en Valencia, era austrohúngaro, y su imperio, aunque parece que llegó a su fin con su muerte en 2010, sigue muy vivo. Y a pesar de que Rodrigo Cortés diga de Berlanga... Es un maestro extraño porque de algún modo es un maestro sin alumnos, entonces uno casi discutiría el término inicial. Lo cierto es que hay un alumno en cada uno de nosotros, aquellos que vemos sus películas, las estudiamos y sobre todo las disfrutamos. Y como diría Pedro Almodóvar, es muy difícil hacer una comedia en nuestro país sin pensar en el legado del último emperador austrohúngaro. ¿A vosotros? ¿Qué películas extranjeras o patrias os recuerda a la obra de Berlanga? Os leo en los comentarios. Y a todos os deseo... ¡Vaya! ¡Venga, un abrazo! ¡Salud! ¡Forza el Canut! Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros y darle al like. Un beso.